El teléfono pone las palabras que tú le repites constantemente o que escribe mucho, te la sugiere para que la ponga, no sé qué, con un algoritmo que no sé qué me explicó todo eso. Dice, ¿tú quieres ver? Pon algo que tú, pon cualquier palabra para que tú veas, un mensaje. Yo, voy a mandarle un mensaje. Puse esto y me puso, esto está de leña. Gracias. Tranquilo que no lo voy a poner a cantar. Ya han cantado suficiente hoy. Bueno, yo en realidad venía a hablar de otro tema, pero he visto que los comediantes están con el tema de los niños, estas cosas, y me voy por ese canal también. Voy a cambiar el discurso. Hay una niña que llega a una tienda de juguetes y le dice a la vendedora, quiero llevar aquel perro de peluche. Ella le entrega el perro a la vendedora y le dice, son $20. Y la niña es así y saca un billetico de eso, de un juego de monopolio de eso de papel, y se lo entrega. Y dice a la vendedora, mi amor, ese dinero no es de verdad. Y dice ella, el perro tampoco. Esto que acabo de hacer es un cuento que quizás muchos lo sepan, ¿no? Lo conozcan. Y hago para ejemplificar lo que es un cuento. Un cuento. No, un cuento es una narración, un relato breve que puede estar basado en hechos reales o ficticios. Y en esa brevedad, pues hay cuentos cortos, cuentos largos. Este que le acabo de hacer es un ejemplo de cuento corto. Un ejemplo de cuento largo es el que nos están haciendo a nosotros. Y ahorita vamos a tenerlo que anotar en un taller literario para poder entender. Sí, y hablando de los cuentos como forma literaria, los cuentos son expresiones que pueden ser orales, escritas, que a los niños, porque estamos hablando del tema de los niños, le gusta mucho, le atrae, ¿no? Incluso le impresiona. Hay unos tipos de cuentos, de historias, de relatos, que se transmiten de generación en generación por vía oral y que no... Los cuentos, por vía oral se transmiten. Hay algunos que son por vía intravenosa que te dejan, pero estamos hablando de otro tipo de cuentos literarios que se van transmitiendo y que sobre todo se daban en nuestros campos, ¿verdad? El que tenga familia en el campo o haya vivido en el campo lo sabe, lo conoce. Y que generalmente tenían una particularidad estos cuentos de los campos, que era que las temáticas eran sobre cosas oscuras, sobre cosas sobrenaturales, sobre apariciones, sobre muertos, esas cosas, ¿verdad? Y que a los niños les causaba mucha impresión esos tipos de cuentos. No estoy hablando, por ejemplo, del conocido cuento del viejo del saco, que es una cosa más universal. ¿Entiendes? Que el viejo que andaba con un saco por la calle, los niños que andaban por ahí solos se lo echaban el saco y se lo llevaba. No, que un paréntesis. No lo dice el cuento, pero el viejo del saco ese tendría que ser el tibador. Porque tú te imaginas que se encontrara 3 niños o 4, porque los niños cuando salen a mataperrear salen en grupo. 4 o 5, él no iba a dejar a uno solo, iba a decirme, el desgreñado no, este sí, no, se lo llevaba todo, ¿entiendes? Y además de tibador, ese viejo del saco debía ser bodeguero, porque ¿de dónde él sacaba tanto saco? Bueno, bodeguero cuando se creó el cuento. Ahora tú quieres hacer ese cuento, es el viejo de la jabita de nylon. Porque ya ni los bodegueros saben lo que es un saco. No hay saco. A los niños ahora, tú quieres impresionar a un niño ahora, de los niños actuales que no se duermen con cualquier cuento. Tú lo quieres impresionar con ese cuento y le dices, ¿viste lo del viejo del saco? Y te dicen, no. ¿Cuántos niveles tiene eso? Se descarga rápido. Porque ellos están para otra cosa, ¿entiendes? Los niños ahora no saben lo que es la emoción de un buen susto que te provoca un cuento de esos temerosos que hacían en los campos.
Mira, yo me acuerdo cuando yo era chiquito, un niño, yo iba de vacaciones con mi familia al campo, a visitar a una familia del campo, y ahí se ponían a hacer cuentos cuando caía la noche, porque cuando aquello no había electricidad en el campo. Ahora no hay en ningún lugar. Ahora estamos parejos. Así que los cuentos los podemos hacer ahora en cualquier lado, porque ya estamos igualados. Bueno, cuando aquello, las familias y los adultos se ponían, después que comíamos eso, no había otra cosa que hacer en aquella oscuridad, a la luz de un candil, se ponían a hacer aquellos cuentos de muertos, de apariciones, de cosas. Y generalmente el tema recurrente en esos cuentos era que si tú ibas por el camino, a altas horas de la noche, te aparecía una luz, tú veías una luz, y era un muerto, ¿no? Era una aparición, un muerto, y te acercaba y la luz se hacía más grande. Todo ese tipo de historias que a mí se me han quedado así, impregnadas, que yo ahora, en la ciudad, yo voy por la noche, veo una luz, digo, es un muerto, eso es un muerto. Así, porque todos esos cuentos se me han quedado. Y, verdad, los mayores que están aquí, es así, ¿verdad? Y además decían que donde estaba la luz, o donde aparecía la luz, era porque esa persona había muerto ahí, o cerca de ahí, o había enterrado algún dinero ahí. Sí, había enterrado algún dinero. Además, pero el difunto se le aparecía en un sueño a alguien y le decía, te dejé un dinero enterrado en tal lugar, que casi siempre era un lugar muy alejado de su casa, en el medio del monte. Había que ir a buscarlo a las 12 de la noche y tú solo. Oye, los requisitos de eso, que si tú incumplías un requisito de eso, cuando tú escarbabas allí para sacarse, se deshacía. Y lo que salieran eran bichos, cucarachas, ratones, gusanos. Fíjate, a mí todo eso, tú me habías hablando de barbaridades, es que todos esos cuentos a mí se me quedaron así. Y ahora yo miro así, en cada esquina un basurero. Y los bichos y los ratones que salen, yo digo, eso no será dinero que había ahí. Que no fueron a sacarlo cumpliendo los requisitos establecidos. ¿Verdad? Digo, debe ser eso. Yo me pongo a pensar en esos cuentos, ¿no? Esas cosas que me ocurrían a mí cuando niño, cuando iba al campo. Y yo reflexionaba. Yo era chiquito, pero yo reflexionaba y decía, esta gente del campo o son muy complicados o son malos entre ellos mismos. ¿Cómo tú me vas a dejar un dinero y me vas a mandar a mí a desenterrarlo en un lugar, un monte a las 12 de la noche, yo solo? Tú no me puedes dejar eso debajo del colchón. Y que el horario de recogida, de entrega sea por la mañana. Como se realizan todas las entregas, que se respeten. Agencia de paquetería te la entrega por el día para que tú veas lo que es y tú firmes si tienes que firmar. No, pero eran así y esos cuentos te provocaban eso, sobre todo a los niños. Yo me acuerdo, en esa época me hicieron un cuento allá en el campo. Decían que había que de un tal Pirulo Jiménez, que era una gente conocida ahí, o sea, cómo son en el campo, te conocen a todo el mundo. Dice, Pirulo Jiménez le habían dejado un dinero, un tío de él, que le decían el viejo Chucho. El viejo Chucho había dejado Chucho no, Pucho. El viejo Pucho le había dejado el dinero a Pirulo. No, que Chucho es otra cosa. El viejo Pucho. Es que estoy inventando aquí así como tú me ves. Mira. No, yo me preparé. A Pirulo Jiménez, el viejo Pucho, le había dejado una cantidad de dinero. Se le apareció en un sueño y se lo dijo, pero tenía que ir a buscarlo, como a 1,5 kilómetros de la casa de él, a un monte, en el medio del monte, que lo había enterrado debajo de una mata, al lado de una mata de guanábana. Tenía que ir a las 12 de la noche él solo. Y Pirulo fue porque habían gente que decían que 2 días antes de morirse el viejo Pucho, habían visto el viejo Pucho agachado allí, al lado de la mata de guanábana, enterrando algo allí. Y la gente dice, es cierto. Y él fue para allá. Él fue. Mira, él fue a las 12 de la noche solo y escarbó ahí todo eso en la tierra. Y de pronto sintió así, por aquí, imagínate en esa oscuridad, y una cosa así que lo tocó con pinchito, como si fuera una guanábana. Pero era el viejo Pucho.
Porque a esa hora tú no vas a ponerte a analizar que el viejo Pucho tenía pinchito o no, era el viejo Pucho. ¿Entiendes? Bueno, cuenta la leyenda que la casa de Pirulo estaba a 1 kilómetro de allí y él nada más pegó los pies en la tierra 2 veces. Para que ustedes tengan una idea de la velocidad que desarrolló Pirulo Jiménez de azúcar. No, porque fíjate, y esos cuentos, no, te lo digo, pero además esos cuentos, te digo, eran así una cosa que no terminaban en nada concreto, pero te producían ese temor, ¿no? Más si tú eras un niño. A mí un día me dijeron, para echarme miedo de eso, me dijeron que si no me comía toda la comida, me iba a salir el viejo Pucho. Por la noche me iba a salir el viejo Pucho. Decirle eso a un niño. Yo tendría 8 años de edad y 8 días sin dormir. De todo aquello cuento. Entonces, decirme eso a mí, con aquella oscuridad, bueno, eran las 2 de la madrugada y yo estaba acostado, mi cuerpo estaba en la cama, pero los ojos yo los tenía pegados en la entrada. ¿Entiendes? Yo en cualquier momento viene el viejo Pucho. Entró una luz que era un cocuyo, eso lo analizo yo ahora al paso de los años. Cuando me pongo a hacer un análisis racional del hecho, digo que yo era un cocuyo. Pero entró una luz, yo dije, ya me vinieron a buscar. Mira, yo no me podía mover, yo no podía hablar. Yo quería hablar para llamar a mi hermana que estaba cerca, en una camita cerca. No me salía la voz. Pero bueno, yo me llené de valor. Para hablar claro, primero, antes de llenarme de valor, me llené de orines. Yo me meé. Ay, mami. Y hasta que pude hablar y... Viejo Pucho, eres tú. Le dije, mira, yo me la comí toda y no le hagas caso a esta gente, yo me comí toda la comida. Pero si tú quieres, yo me levanto y me como la que dejó mi hermana, que ella fue la que... Porque a esa hora tú no crees en familia ni en nadie. Eres tú o tu hermana. Fíjate que yo tengo un cargo de conciencia. Digo, pero bueno, por lo menos ella está dormida, ella no va a ver nada. Pero yo tengo un cargo de conciencia de haber echado para adelante a mi hermano. Yo para minorar aquello, digo, por si acaso el castigo es menos, le dije, viejo Pucho, pero fue una cucharada mala que ella dejó. Por si acaso. Pero eran esos cuentos, ¿entiendes? Que te producían ese miedo. Ahora no. Ahora los niños no creen en eso. Los muchachos no están en otra cosa. Por ejemplo, ahora los psicólogos recomiendan que a los niños se les deben leer cuentos, pero no ese tipo de cuentos, hacerle cuentos, no ese tipo de cuentos, ¿no? Que les produzca miedo, que después no puedan dormir, que si el trastorno del sueño, que si no sé qué, que si hay que, no sé cómo es, incentivarle el hábito de lectura, que leerles cuentos y que ellos, la fantasía creadora y responderle todas las preguntas. Este es un cuento, mira, porque a los niños. Ya digo que los grandes no creen eso. A lo que tú puedes dormir así, leyéndole cuentos a los niños de 3 años, por ahí, qué sé yo. Entonces, ellos, tú crees que le vas a hacer el cuento y después le vas a preguntar, o ellos se van a dormir. No. Ellos son los que te preguntan a ti. Tú te pones a hacerle el cuento, por ejemplo, el cuento de los 3 cerditos, ¿sabes? ¿No? De los 3 cerditos que vivían en una casita cada uno independiente, vino el lobo, sopló, no sé qué. Bueno, tú te pones a hacer el cuento, después que tú terminas el cuento, él te dice, ¿y por qué los 3 cerditos no vivían juntos en una sola casa? Y tú, no, porque ellos eran cerditos independientes. Ellos tenían su propia costumbre, su propio reguero, su propia cochinada, eran cerditos. Y entonces vivían independientes. Dice, ¿y por qué? Bueno, porque no le hacían caso a los padres, no se querían dormir, no le hacían caso a los padres. Dice, ¿y por qué los padres no están en el cuento, en el libro? Y tú, ¿y para qué? ¿Y por qué? Yo mencioné a los padres. Le di motivo por una pregunta más. ¿Por qué yo mencioné a los padres? Digo, no, porque los padres en esa época que ocurrió eso, se escondían, los cerditos padres se escondían porque estaban cerca del 31 de diciembre. Dice, ¿y de quién se escondían? De los malos. ¿Quiénes eran los malos? Y tú, Y tú no respondías, ¿eh? Y tú,
¿y por qué no te sabe la respuesta? Dice, ¿y por qué la casa del cerdito mediano no era de mampostería? Y tú, bueno, eso habría que preguntárselo al delegado de la circunscripción del cerdito para ver dónde ese puerco metió los materiales del puerquito más chiquito. Y el cerdito pequeño tenía novia. Y tú, bueno, el cuento no lo dice, pero sí tenía novia. ¿Y por qué la casa era de paja? Si él tenía novia. Y tú, duérmete, coño, te busca el viejo pucho. Ahí se te va la psicología para los pies, todo. Y le saca el cuento del viejo pucho de abajo de la tierra. Claro, que el muchacho es loco. No, entonces, porque ¿qué pasa? Que a los niños, mientras más largo tú le haces el cuento, más preguntas tienen para hacerte. Mientras más clara está la historia, ellos más preguntas generan. ¿Entiendes? ¿Qué tiene que hacer? La táctica. Hacerle cuentos cortos. Cuentos muy corticos, mini cuentos, mini relatos. Cositas cortas. Ustedes saben que dentro de la literatura hay un subgénero que se llama mini relato o mini cuento, que son cuentos muy breves, que para los escritores se ha convertido como un ejercicio a ver quién establece el cuento más corto. No sé si han oído el cuento El dinosaurio, que se consideraba el mini relato más breve, que decía, de un autor guatemalteco, que el dinosaurio dice, cuando despertó el dinosaurio todavía estaba allí. Es un cuento, un mini cuento. Un día yo agarré al niño mío, cuando tenía como 3 años, digo, le voy a hacer el cuento para ver. Él estaba preparadito ya para que yo le hiciera el cuento. Y como todavía yo no había hecho el cuento, y él tenía como 50 preguntas así para hacer. Mirándome así para hacerme las preguntas. Y yo digo, yo lo voy a coger. Digo, te voy a hacer un cuento. Agarré un libro, o sea, yo el cuento me lo sabía de memoria. Cogí un libro cualquiera que había, lo abrí así y le digo, se llama El dinosaurio. Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí. Él me miró así. Miró la carátula del libro y hizo así. Se quedó dormido. Yo no sé, no supe explicar si era, porque él no sabía por dónde empezar a preguntar. Aún cuando tenía 3 años, era un niño inteligente, y él miró la carátula del libro e intuyó que era mejor no preguntar, porque yo cogí un libro de economía que decía, ¿qué estamos haciendo mal? Tomo 4. Y entonces ya se quedó dormido. Así. No, pero eso que le digo del dinosaurio es cierto. Eso es un mini relato. Un mini relato que se consideró el relato más breve en la literatura universal, hasta que apareció otro más breve que ese, de un autor mexicano, que se llamaba El Emigrante, ¿verdad? El Emigrante, que tenía menos palabras, porque es el ejercicio, a ver quién hace un cuento con el sentido de un cuento y que sea más breve. Y el Emigrante dice, el Emigrante. ¿Olvida usted algo? Dice, ojalá. Ya es el cuento. Y después de ese apareció uno más breve todavía, de un autor español, que se llama Luis XIV, en referencia al monarca francés, ¿se acuerdan? Que decía, el Estado soy yo, el que se considera el centro. Bueno, el cuento dice, Luis XIV, yo. Punto. Ese es el cuento yo. Y cuando se pensaba que no iba a aparecer un cuento más corto, se apareció mi tía. La que protesta por todo. ¿Usted la conoce? Y estableció el cuento más corto hasta la actualidad, no sé si habrá otro. Lo estableció mi tía. El cuento se llama M. El contenido es una M, una sola letra. Eso fue que un día que ella estaba mirando televisión, yo estaba por allá por el cuarto oyendo, estaban mirando la televisión, específicamente el noticiero, y dieron una noticia y ella hizo Y yo salí, tía, ¿qué fue? ¿Qué pasó? ¿Qué dijeron? ¿Qué fue eso? ¿Qué dijeron? Dice, eso, un cuento. Ella fue la que dijo que era un cuento, no yo, ella lo bautizó un cuento. Me miró así y dice, da para una novela, pero vamos a dejarlo ahí. Y déjeme volver a los cuentos, que yo hablaba, aquellos cuentos del campo, ¿no?
de ese sentido tenebroso. Y tú te pones a analizar ahora eso, al paso de los años, a buscarle una explicación racional a aquello, y te das cuenta cómo tú vas perdiendo esa fantasía del niño, ¿no? Y te pones a buscarle y tú dices, no, aquello era un cocuyo lo que entró cuando no sé cosas. Las luces que tú veías en el camino no era un muerto. Eso es que cuando la materia orgánica se descompone, produce una cosa que se llama fuego fatuo. No sé, le busca explicación científica. Eso de Pucho, mentira, el Pirulo fue... Y sabe Dios que dicen que la gente vio al viejo Pucho 2 días antes agachado a la mata de Guanábana. A lo mejor, ¿quién sabe lo que hacía Pucho allí? A lo mejor Pucho no le dio tiempo a llegar a la casa ese día. Y estaba allí. Y además esa teoría mía la confirma el hecho de que a Pirulo al otro día le preguntaron, ¿qué te dejó el viejo Pucho? ¿Te dejó muchas cosas? Y digo, me dejó una mierda. Entonces, tú te pones ahora y te ves analizando aquellas cosas de la infancia y te das cuenta que te estás poniendo viejo. Eso es un indicio de que te estás poniendo viejo. Hay varias cosas, ¿no?, que te indican cuando te estás poniendo viejo. Por ejemplo, un ejemplo de eso es que tú, cuando te percatas que tus hermanos han tenido hijos que tú no conoces. Tú vas por la calle y en cada esquina te encuentras uno que te dice, tío, ¿qué hora usted tiene ahí? Mi tío, ¿en qué calle está? Mi tío se le cayeron el espejuelo de ver de cerca. Mira, ¿entiendes? Te das cuenta, son elementos que te demuestran que te estás poniendo viejo, ¿verdad? Otro elemento que te demuestra que te estás poniendo viejo, por ejemplo, si eres artista o de alguna forma sales por la televisión y la gente te conoce, cuando te ven en la calle te dice, en la televisión te ves diferente. Y tú te quedas así que tú no respondes, ¿no? Porque tú no sabes qué te quiere decir, en qué forma, si es que estás más viejo, más joven, más feo, más... Porque una cosa tú sí tienes claro, que ellos tienen razón en una cosa. En la televisión las cosas se ven diferentes. Se ven diferentes. Entonces, en eso tienes razón. Es un elemento que demuestra que te estás poniendo viejo. Por ejemplo, otro elemento es cuando te das cuenta que te sabes el nombre de 3 o 4 enfermedades sin tú ser médico. Te das cuenta que te sabes 3 o 4 enfermedades que terminan en osis y en itis. Tú dices artritis, artrosis, no sé qué cosa, porosis, reumatitis, ¿entiendes? Te das cuenta, tú dices, ¿qué hago yo aprendiéndome estos nombres, estas cosas? Te das cuenta de eso. Por ejemplo, también cuando te acuerdas de cosas en blanco y negro. Por ejemplo, el televisor Crin 218. ¿Se acuerdan? Dije, ¿se acuerdan que aquí hay gente que son del televisor Caribe? Ahora me están mirando a mí. Es que hay gente que son de cuando la radio empezó. No me echen la culpa a mí solo ahora. No, porque el Crin 218, ¿verdad? Vieron que a usted lo que hay que agitarlo como responde. El Crin 218, que tú sabes por qué se llamaba Crin 218. Porque tenía 2 canales y había que darle 18 piñazos para que se viera uno. ¿Se acuerdan? O con una pinza. Bueno, te acuerdas de todas aquellas cosas, ¿no? Y te pones a analizar. Dices, me estoy poniendo viejo. También cuando te sorprendes tú contándole a las nuevas generaciones de cosas que existían antes, cosas que habían antes que ya no hay. Tú dices, no, había antes unos cartuchos de chocolate que se llamaban Pionero. Dice, unas cajitas de mantequilla que se llamaban la vaquita Matilda. Unos aparatos que daban dinero que se llamaban cajero automático. Igual cuando te pones a comparar cosas que haces ahora como lo hacías antes. Dice, antes tú te levantabas así de la cama, ¡pah!, de un tirón. Ahora tú te levantas de la cama así, ¡pah!, y te da un tirón así en una pierna. Ahora de la cama tú tienes que bajarte por parte. Baja primero una pierna, después baja la otra, después una vuelta, baja la parte de aquí del tronco para abajo. ¿Sí o no? Te veo riendo. Te veo el reflejo de la historia a través de los espejuelos. Pero era así, y te va bajando por parte hasta que te paras. Y una vez que ya está de pie, te examina y dice, estoy completo. Voy para afuera. Que hay quien se ha parado y ha pensado que está completo y cuando llega a la mesa a desayunar se da cuenta que se le quedó una dentadura. Tiene que mirar para atrás. Ahora, son indicios, señales que te anuncian, te avisan que te estás poniendo viejo, ¿verdad? Pero ahora, donde está la más fuerte que te indica que te estás poniendo viejo es con el tema de la tecnología. Con la tecnología, ahora te das cuenta, ¿no? Tú utilizando un teléfono y te das cuenta que te estás poniendo viejo y además que estás perdiendo autoridad. Porque
estás haciendo algo, una operación, instalando algo, y tú no te atreves a darle a aceptar o continuar sin la autorización de tu hijo, ven acá. Dice, mira lo que me pone aquí. A aceptar, papá, a aceptar. Y tú no te atreves a continuar hacia adelante, ¿no? Lo que estás haciendo. Si él no te dice el siguiente, no. Y tú te pones, yo estaba un día instalando una cosa ahí y me dice, para continuar, dele aceptar cookies. Y yo fui a dar a aceptar y me sacó un cartel que decía, si acepta cookie va a entrar a todos tus archivos y a los que estén vinculados con este dispositivo. Y Cookie podrá revisar tu historial. Yo dije, no. Además de mi mujer revisándome el teléfono, una tal Cookie, que yo no sé quién es. No, señor. No le di ningún cookie. No lo dejé entrar ahí. No, porque así, ¿entiendes? Son cosas que te están poniendo viejo. Tú no sabes cómo manejar eso, con esa tecnología. Entonces tú llamas a los... Mira, por ejemplo, cuando estás haciendo una transacción de esto, una transferencia de dinero, una cosa, por transfer móvil o esas otras aplicaciones, el problema es que esas cosas son dubitativas. Ellas en sí mismas son dubitativas y te crean la duda a ti también. Mira, tú haces una transferencia de dinero, tú pones para tu número, no sé qué, la clave, y después te pones así. Desea transferir esta cantidad de dinero y tú pones. Sí, porque tú tienes una deuda que tú tienes que pagar, tú tienes que aceptar. Y ahí te saca otro cartel y te dice, confirma que vas a transferir de la cuenta tal a la cuenta tal cantidad de dinero. Y tú pones confirmar. Te pones, marque 1 si vas a transferir. Y ahí me dice, espérate que aquí hay algo. Aquí hay una maraña, que hay una cosa. No me están avisando de algo. Ya esta gente me han dicho 3 veces para que yo, dude. Fíjate que yo me voy a quedar un rato así, 10 minutos mirándolo. Nada más que me saque un cartel que diga, no haga eso, chicos. No lo haga. Se jodió la deuda y no la pago. Porque eso no es así. Eso es así. Entonces tú te das cuenta que te estás poniendo viejo cuando tú no sabes manejar ese tipo de cosas. Por ejemplo, mira, y el otro día yo pensando, fíjate, para gustar, veo que mi teléfono, llamo a mi hija, ven acá, mi hija, a mi hija le digo, ven Martica, ven acá, ayúdame aquí, explícame. Mira, yo creo que mi teléfono es adivino. Me dice, ¿y eso por qué, papá? Le digo, es adivino, fíjate que yo estaba escribiendo un mensaje, puse, hola, y me puso, hola, ¿cómo están? Él solo. Y eso es lo que yo iba a poner. ¿Cómo él sabía que yo iba a poner eso? Dice, papá, el teléfono pone las palabras que tú le repites constantemente o que escribe mucho, te la sugiere para que la ponga, no sé qué, con un algoritmo que no sé qué, me explicó todo eso. Dice, ¿tú quieres ver? Pon algo que pon cualquier palabra para que tú veas, un mensaje. Y vale, voy a mandarle un mensaje. Puse esto y me puso, esto está de leña. Y yo mandé el mensaje, que se lo puse para mandárselo a ella para hacer comprobación, fíjate. Se lo mandé a ella. Cuando le sonó el mensaje, miré el teléfono de ella y el contacto decía, mi viejo. ¿Por qué yo caí en esto de los viejos? Si yo empecé hablando de los cuentos, bueno, voy a terminar con lo de los cuentos. Eso de los cuentos que les decía al principio, es verdad, hay que ponerse en un taller literario para entender los cuentos que te hacen. Fíjate que porque el problema es que de los cuentos, vamos a mezclar las dos cosas, los viejos que los metí aquí porque no hay, y los cuentos. Por ejemplo, tú te das cuenta que tú con un cuento viejo, un taller literario te enseña a coger un cuento viejo y actualizarlo, contextualizarlo. Por ejemplo, se lo voy a decir ya para terminar. Mira, el cuento de la cucarachita Martina y el ratoncito Pérez. Cuando tú analizas el cuento de la cucarachita Martina y el ratoncito Pérez, te percatas que la cucarachita Martina era artista. No te lo dice el cuento, pero se saca, esa idea se saca, esa conclusión del análisis del cuento. Ella era artista, era músico, específicamente percusionista. Porque si no, ¿qué justifica? Que el ratoncito Pérez cayera en la olla y no en un caldero. Porque ese día la cucarachita Martina estaba ensayando en la esquina que se había ido a la corriente con el caldero.
¿Era o no era artista? A mí no hay que me haga cuento. Gracias. Muchas gracias.